Bueno, en principio pensaba yo que este aquelarre con K, que ya me dirás por qué es con K, es muy terrible y obedece también a cierta fantasía en esta un poco Colombia siempre tan caótica, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, Bueno, nada, pensaba que me hablaras un poquito de esta novela. eh, el origen de la palabra aquelarre con Q viene de una voz vascuense que es aquerra, con K, que Nunca. significa macho cabrío, ¿no? Digamos que el aquelarre es el ritual en el que se celebra el sacrificio de un animal que es el macho cabrío, y por eso en el origen de la palabra se decía aquelarre en vascuence o en vasco con K. Ese ritual es muy extraño y muy particular porque al comienzo de la humanidad, la voz mágica, la percepción mágica del universo la tiene la mujer. La edad de oro de la civilización o de la cultura está en términos femeninos. Es, es las diosas madres y las sacerdotisas. Eh, Después viene, durante la época de Grecia, viene la pitonisa. La pitonisa o la pitia en Grecia es la encargada de dar el oráculo. El oráculo es una voz femenina, bien sea el oráculo de Delfos, bien sea Epidauro, Dodona, cualquiera de los grandes oráculos griegos. Cuando Edipo se acerca a pedir su destino, por ejemplo, lo que se oye es una voz de mujer. El oráculo es una voz femenina, que es la pitonisa. La pitonisa está siempre en un trípode, y hay unas hierbas alucinógenas, hay unas hierbas solanáceas que salen, unos vapores que la hacen entrar en trance, y ella otorga el oráculo. Eh, Eso después el cristianismo intenta imponer una religión de hombres para hombres, ¿no? Es una visión masculina, muy masculina con el mundo, pero de todos modos, en los subterráneos de ese cristianismo que intenta imponerse, se sostiene la voz femenina. Y es que la pitonisa termina convertida en el medioevo, en el médico medieval, en la médico medieval, que es la bruja, la yerbatera. El Es médico es basada un, por la Inquisición, obviamente, ¿no? claro, el médico es una imagen grecolatina, pero en la Edad Media lo que existe en realidad es la yerbatera, que es la mujer que vive en la parte de afuera del feudo y que conoce los funcionamientos de las plantas, etcétera. Esa yerbatera, esa mujer, termina siendo la sanadora, termina siendo el médico, pero ella también termina siendo un sacerdote con los años. Se va convirtiendo en una sacerdotisa muy poderosa, mezcla las plantas y conforma el vino del Shabbat o el vinum Shabbati, que es el vino de los desdoblamientos, es un líquido. Por eso, cuando uno mira la tradición, en la tradición siempre la bruja, incluso en los cuentos infantiles, en los cartoons, en las caricaturas, uno ve que la bruja siempre tiene una olla, una marmita, Sí. y está preparando un menjurje, ¿no? Y dice cosas, etcétera. Y esa imagen es auténtica, esa imagen es real. Ella está preparando con las plantas belladona, beleño, dulcamara, evónimo, etcétera. Ella va preparando sus 7 plantas y ese líquido produce los desdoblamientos. No olvides que Freud estudió con sumo detalle este ritual, y lo estudió para poder entender cuál era la mecánica del inconsciente. Entonces, ¿por qué sucedía la masturbación, por ejemplo? Que es un fenómeno raro, porque la masturbación es aparentemente una sola persona en una habitación llegando al orgasmo o a la eyaculación. Si hay un orgasmo y hay una eyaculación, debería haber 2 presencias, en principio. Ese masturbador o esa mujer que se está masturbando, ¿con quién está? ¿Quién está dentro de la habitación
para poder, con quién copula, ¿no? Y ahí aparecen los íncubos y los súcubos, ¿no? Los espíritus femeninos que habitan en los hombres y los espíritus masculinos que habitan en la mujer. Y es, por eso Freud dice, en algún momento hay que dejar en claro que en una relación sexual entran en juego cuatro. La frase es maravillosa, ¿no? Los dos de él y las dos presencias de ella. Y entre los cuatro es que sucede el encuentro. Esos juegos de los desdoblamientos es lo que la iglesia no puede permitir y es la razón por la cual termina finalmente persiguiéndolas. Es el deseo profundo de acallar la voz femenina que viene desde los principios de la humanidad y al final esa ha sido la guerra de los últimos años. Yo creo que el movimiento feminista contemporáneo entiende eso bastante bien y sabe que el origen del movimiento está en la bruja y en la hechicera medieval. Ahora, toda esta tradición, ¿cómo tú la pones en el barrio Santa Fe de Antioquía? ¿Cómo traes esta tradición a tu Colombia caótica? Y a este barrio, ¿no? Claro. Mónica, mira, yo entiendo la ciudad latinoamericana como un juego de capas, ¿no? Hay una capa prehistórica, los sociólogos llaman a eso factor de prehistoria urbana. Gente durmiendo debajo de los puentes, barbados, con garrotes, ¿no? Nómadas, neonómadas contemporáneos que hacen fuego, que duermen debajo del dolmen, que serían los puentes, son tribales, ¿no? Se reúnen en grupos. En el caso de Colombia hay unos recicladores de basura con carros de madera que andan con sus jaurías de perros, ¿no? Tienen 5, 6, 10 perros que los van acompañando. Los sociólogos llaman a eso factor de prehistoria urbana. Tú caminas 30 pasos, cambias de barrio y entras de pronto a un galpón gigantesco en donde hay un predicador con una Biblia en la mano, sanando, haciendo exorcismos, ¿no? Y Pequeños. todas las ciudades latinoamericanas son así. Son así. Claro, exactamente. Tienen unos galpones gigantes en donde los sábados, en las horas de la tarde, sanan, curan enfermos, liberan espíritus malignos. Todo el mundo está con las Biblias y todo el mundo se arrodilla y todo el mundo dice afuera el maligno, sánate, ¿no? Hay unos testimonios y pasan al frente, unos cultos que son sumamente misteriosos, digamos, en la mitad de una época moderna. Hemos llegado a la luna y uno dice, pero ¿qué está pasando? Los sociólogos dicen factor de medievalidad urbana. O sea, caminaste 20 pasos, se abrió un portal interdimensional e ingresaste en la Edad Media. Y de pronto caminas otros 30 pasos y hay chicos de 16 o 17 años que ya no quieren salir de la habitación, no de la casa, de la habitación, y deciden vivir en la virtualidad. Deciden vivir dentro de su computador, dentro de su teléfono celular, no salen a la calle, no se relacionan, no van al colegio ni a la universidad. Se llaman hikikomoris, ¿no? Es un término japonés. Japón tiene más de 1 millón de hikikomoris, pero ya América Latina tiene muchísimos. Hay una cantidad. Yo creo incluso que la pandemia va a despertar como una línea que habría que investigar después, y es cuántos hikikomoris van a surgir después de la pandemia. Y es gente que se queda como monjes ascéticos cibernéticos, ¿no? Y estás en el... Ni siquiera sale a la vereda, vi algunos documentales que son terribles. No salen a la calle, ellos duermen de día y viven de noche. Ahí puedes ver en la red, hay un documental maravilloso de la BBC de Londres. Por ejemplo, cuando vino el tsunami en Japón en el año 2011, en las cámaras veíamos de pronto unos chicos de pelo largo que salían como fantasmas, ¿no? Como salidos de un mundo gótico, y eran hikikomoris que llevaban 6 o 7 años sin salir de su habitación y que de pronto tenían que enfrentarlo por asuntos de salud pública y de emergencia sanitaria. Entonces, es fascinante ver que una ciudad tiene capas primitivas, tiene capas medievales, tiene capas futuristas, cómo atravesar esa ciudad, cómo navegar por ella, y para eso Frank
fue un personaje perfecto para poder cruzar toda esa geología de la ciudad latinoamericana. La novela por lo pronto trae terror y por momentos se convierte como en gótica. En ese sentido, ¿qué dirías tú de esta novela en particular? ¿Cómo la verías tú en un contexto, por otro lado, que a veces pareciera que puede llegar a ser juvenil, pero luego dices, no, esto es para adultos? No sé, Mónica, el, digamos, a mí me interesa mucho el cruce del gótico del siglo XVIII, que es Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, por ejemplo, que es un gótico que te habla de un miedo físico, o sea, el miedo está afuera, ¿no? La mano en el cementerio, la puerta que se abre y se cierra, etcétera. Ese es un miedo del cual ha abusado Hollywood muchísimo. Pero cuando pasas y entras al comienzos del 19, ahí aparece un personaje maravilloso, inquietante, sumamente extraño, que es Edgar Allan Poe. Poe le da un giro al gótico y genera el terror psíquico, ¿no? El miedo es interno. Lo que da miedo de los cuentos de Poe no es lo que está sucediendo afuera, ni en el cementerio o en el castillo o en los fantasmas, no es eso. Lo que da miedo de los relatos de Poe es la psique de la persona que está contando la historia. La gran mayoría son narrados en primera persona. Entonces, si tú lees Berenice, por ejemplo, hay un personaje que se llama Egaeus, y en la medida en que él va hablando, uno va sintiendo un terror increíble. ¿Cuál es ese terror? El terror del cerebro, de que nuestro cerebro nos juega juegos desconocidos, misteriosos, y al final uno tiene que entender que lo que más genera miedo es uno mismo, ¿no? A lo que más le teme uno en realidad son a esas fuerzas que están dentro de sí y que uno a veces desconoce o a veces no puede controlar. Eh, eso es un terror fascinante, creo yo, para un narrador. Ahora, por ejemplo, le tengo muchísimo miedo físico, creo yo, a las ratas, digamos, ¿no? No puedo, A la qué, a perdón? las ¿A la qué, ratas, Mónica? a las ratas. A las ratas, ok. No puedo ver, pero acá aparece Jack como una figura muy parecida a Jack el Destripador. Entonces, en ese sentido, ¿es un miedo físico o es un miedo psíquico? ¿Cómo lo Pues nombras? yo creo, ah, digamos, cuando tú piensas en el mal, uno siempre piensa en el mal como algo externo, ¿no? Uno habla de los malos y siempre cree que los malos son los otros, son los demás. Eh, hay un, hay un libro fascinante, La banalidad del mal, de Hannah Arendt. Eh, claro, recordarás que ella entrevista a Adolf Eichmann, que es el gran director de La Solución Final, uno de los directores de la Solución Final en Alemania. Entonces uno dice, una persona que está encargada de coordinar campos de concentración, campos de exterminio, debe ser un monstruo, ¿no? Debe ser un tipo terrible, debe ser una cosa salida de lo normal. Y de pronto ella se va tropezando con un tipo dulce, tierno, era el encargado de hacer los sándwiches en la Mercedes-Benz, él estaba escondido en Argentina, recordarás que a él lo captura la Mossad, lo captura en Buenos Aires y lo extradita a Israel y lo lleva a juicio, ¿no? Y finalmente, pues lo condena. Y ella creía que iba a enfrentar un monstruo, que iba a enfrentar un personaje cuya descripción iba a ser inolvidable para la historia de la civilización. Y no, se tropezó un tipo vulgar, común y corriente, era el tipo de los sándwiches, del termo de café, ese compañero que tenemos en la oficina que es encantador, ese es el tipo que fue capaz de hacer lo que hizo. Entonces, ella acuña ese término, la banalidad, porque en realidad Adolf Eichmann es un funcionario, es un tipo que intenta hacer las cosas bien, es lo único que quiere, que sus jefes le den una palmadita en la espalda y lo feliciten y ya está. Y ahí entendemos que el mal podemos ser cualquiera, que el mal somos todos,
que todos estamos atravesados de alguna manera como Eichmann por esa frivolidad de nuestro comportamiento cotidiano. Y eso es lo que da miedo. Yo creo que eso es lo que es aterrador, que cuando tú te estás imaginando un monstruo, te estás imaginando un asesino, es una cosa terrible. No, es tu primo, es tu hermano, es tu vecino, puede ser tú misma. Entonces, yo creo que ahí es donde entra ese nuevo terror, que es el que debemos estudiar a fondo, creo yo. Ahora, me parece también que aquelarre no es el testimonio de la banalidad totalmente. Me parece que hay como muchos símbolos que a uno le hacen tener miedo, miedo de por sí mismo, digamos, más allá de comparar la psique con lo físico, digamos, ¿no? Me parece. Sí, te lo decía más en el sentido de que fíjate que Frank cree que el mal está, y bueno, y la policía también lo entiende así como al comienzo de la novela, que van detrás de un Claro. monstruo, ¿no? Y en la medida en que la novela va avanzando, Frank tiene que enfrentarse a sí mismo y tiene que aceptar al final que la alimaña inmunda, que la rata asquerosa es él, ¿no? Y hay unos párrafos en donde yo me esforcé mucho, en donde Frank se dice a sí mismo, esto te lo tienes merecido, ¿no? Esto tú mismo lo tejiste. Y al final termina en una persecución en donde pierde. ¿Por qué? Porque él no logra corregirse a sí mismo, ¿no? Yo creo que ese es el final tan difícil para Frank, aceptar que todo eso fue tejido por su propia conciencia, ¿no? Eso, es eso. Aquelarre aparece luego de que tú hayas escrito una novela de Satanás y que hayas escrito una serie para juvenil. En ese sentido, ¿cuánto estuviste para hacer esta obra y cómo evalúas esta obra en tu carrera, digamos? Mónica, hay un ciclo de Frank que empieza con Lady Massacre. Lady Massacre es una novela en donde aparece por primera vez Frank. Yo ya había tenido un detective antes que aparece en Scorpio City, una novela que es anterior a Satanás. Pero después Frank es un nuevo detective bipolar, alcohólico, un outsider típico, característico, y reaparecen dos novelas después, su personaje colateral, y luego ya entra con toda su fuerza en Aquelarre, que es la novela de cierre. Eh, Al final no hay nada literariamente después de Frank, yo no he podido escribir nada después de Aquelarre, no tengo ningún interés tampoco, es como una novela, fíjate bien que esa es una novela que te deja en el abismo, ¿no? Es una novela que te deja al borde de un precipicio y como narrador no tengo ni idea que pues estoy haciendo novela gráfica, estoy haciendo unos cómics, tenemos un proyecto que se llama Proyecto Frankenstein, ahí estamos en Instagram, estamos en Facebook y es un equipo de trabajo con el que estamos haciendo una línea gráfica muy interesante, pero en la literatura yo no tengo por ahora ningún interés en ir a narrar ningún libro. La novela negra, la novela gótica, la novela policial, ¿cómo se enmarca dentro de la literatura colombiana? Una literatura que cada vez tiene más escritores, cada vez tiene más propuestas. Sí, sin duda. Yo creo que ahora nosotros hemos respondido al conflicto interno con una novela muy fuerte, ¿no? Pero nuestra impronta principal es el realismo. Eh, Como muy bien lo dices, en la novela más, creo yo, pues policíaca, y por el otro lado también hemos enfrentado una novela negra, pero el gótico es raro en nosotros. Nosotros no tenemos literatura fantástica, nosotros casi que no tenemos una línea de ciencia ficción. Sí hay exponentes, sí hay escritores, René Rebetés y unos jóvenes que vienen explorando, pero no hay una tradición, no hay una tradición de ciencia ficción colombiana fuerte, no hay una tradición de literatura fantástica colombiana fuerte. Estamos hasta ahora empezando a construir esas líneas. Y yo creo que tiene que ver con el conflicto, tiene que ver con que respondimos desde el realismo. Pero yo soy una voz, creo, rara. Soy como una mezcla curiosa
en donde siempre he estado navegando por el gótico, desde, muy bien lo dijiste ahora, desde Satanás en adelante, navego por el gótico, pero navego por el realismo, navego por el policíaco, me muevo como en una mixtura y de alguna manera también obligo al género a ir más allá. Todo el tiempo estoy intentando que el policíaco se renueve y se reinvente en la medida en que voy avanzando. Este año se cumplen los 100 años del nacimiento de Ray Bradbury. En ese sentido, ¿qué piensas tú de la ciencia ficción y de este término gótico que está como alimentando un poco las series también, ¿no? Hay muchísimas Sin series duda. alrededor de eso y los jóvenes están muy metidos en eso, ¿no? Sin duda, sin duda. Recordarás que en Crónicas Marcianas hay un relato de Crónicas Marcianas que se llama Usher 2, ¿no? Y es un homenaje de Bradbury a Edgar Allan Poe. ¿Recuerdas? Es la construcción de la casa Usher en Marte. Y Bradbury le rinde todo un homenaje a Poe y a lo que veníamos hablando ahora del horror psíquico o el horror de la conciencia. Yo creo que todos ellos, a Asimov, Huxley, Bradbury, etcétera, tejieron distopías y no se equivocaron, ¿no? Fíjate que la línea final no es la utopía. Nosotros ya no podemos luchar por ideales porque el desastre de la modernidad es evidente, salta a la vista, es un fracaso estruendoso de los ideales de los hombres del Renacimiento. O sea, la investigación de las leyes de la naturaleza nos conducen a los campos de exterminio en Alemania, nos conducen al lanzamiento de la bomba atómica sobre Japón, sobre Hiroshima y sobre Nagasaki, y nos conduce a todo este horror que estamos viviendo en los últimos años. Yo creo que ellos no se equivocan, y recordarás también que en Fahrenheit 451, Montag, ¿no?, que es el protagonista de Bradbury, intenta salvar la literatura, ¿no? E intenta salvar los libros canónicos para rescatar el fondo de esa humanidad perdida, extraviada. Yo creo que estamos en esas distopías. Yo creo que personajes como Bolsonaro, personajes como Trump, personajes como Maduro o Ortega en Centroamérica, este tipo de populistas, bien sea de izquierda o de derecha, da igual, es muy siniestro pensar que esa es la gente que está tomando decisiones en el poder, ¿no? Que esa es la gente que está aparentemente dando luces o coordinando por dónde tenemos que ir el resto, los demás. Y eso es muy perturbador. A mí me encantaría pararme algún día en Naciones Unidas y preguntarles a todos ellos cuál es el proyecto que tienen, hacia dónde vamos. Y yo te garantizo algo, Mónica, que no tienen ni idea, que no hay proyecto, que, no, que ya no saben, ellos van improvisando sobre la marcha de mala manera y las consecuencias pues las estamos viendo en la mitad de esta pandemia. Bueno, la última pregunta sería que Aquelarre es cierto que parece ser una distopía, pero al final me parece que da como cierta esperanza, digamos, ¿no? Porque hay como también en estas distopías uno termina de leer los libros y se siente mucho más desolado, digamos, ¿no? Más desesperanzado, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú del final y cómo, bueno, por supuesto no contar el final, pero pareciera ser que hay como una especie de esperanza, ¿no? Bueno, no lo sé. No yo no podría tener como claridad de cómo leen los lectores, ¿no? Yo creo que cada lector va llegando y lee de un modo distinto. El autor no tiene la verdad del texto, ¿no? Al 100% o al 100%. Yo creo que uno crea esas ficciones, arma los universos y los mundos eh, y, y se queda expectante a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo lo toma el lector. Para mí es una novela demoledora, para mí es una novela, yo quedé devastado, yo quedé al final demolido como escritor y no sé, yo siento que eso es un abismo, yo siento que esa es una apuesta en el abismo y yo no vería esperanza alguna, pero si tú lo ves, pues fascinante, maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, y muchas felicidades por la novela. A ti, Mónica, muchas gracias por tu tiempo. Gracias.